Muchas, muchas gracias, Mauricio. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esperando que se encuentren muy bien. Es un gusto poder verlos a todos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un mensaje, bueno, más bien va a ser un mensaje traducido. Es la parte 2 de un mensaje que di hace algunos meses atrás que tenía que ver en preparación para la Pascua, pero no solamente es preparación para la Pascua, sino que tiene mucho que ver con el perdón. De hecho, es una serie que hizo el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Y este segundo mensaje fue dado por él precisamente el 29 de mayo de 1999. Así que no hay video registrado, pero están los audios en inglés, está el texto. Entonces vamos a dar inicio con el mensaje. Y vamos a ir a Lucas capítulo 7 en el verso 31, por favor. Vamos a Lucas 7:31, que dice: y el Señor dijo, entonces, ¿a quién entonces compararé los hombres de esta generación y a quién se asemejan? Son como niños sentados en el mercado, diciendo, les tocamos y ustedes no bailaron, les lloramos y ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista vino ni comiendo pan ni bebiendo vino, y dijeron, tiene un demonio. Y el Hijo de Hombre ha venido comiendo y bebiendo, y ustedes dicen, he aquí un glotón y un borracho, que se sienta a comer con colectores de impuestos y pecadores. Porque Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Dice, pero en el verso 35, la justicia es justificada por sus hijos. Ahora uno de los fariseos vino y se sentó con él. Y después de entrar en la casa del fariseo, vino una mujer, quien era una pecadora, que sabía que estaba Jesús en la casa del fariseo, y sacó una caja de ungüento de alabastro. Y creo que el paralelo muestra que esto fue en el sábado. Ahora verso 38 dice, y ella estaba de pie detrás de él, y se arrodilló a sus pies y comenzó a lavar sus pies con las lágrimas y con sus lágrimas y su cabello. Y estaba besando sus pies ardientemente. Y cuando los fariseos cuando el fariseo vio esto, habló dentro de sí mismo diciendo, si este hombre supiera o fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Así que aquí tenemos un ejemplo de Jesús en este escenario, viendo todas estas circunstancias externas. Pero la lección que nos deja es que nosotros debemos de juzgar el corazón. Este hombre decía, esta mujer es una pecadora. Y por eso Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos. Porque nosotros una vez fuimos enemigos de Dios. Él nos amó, ¿sí? Cuando nosotros aún éramos enemigos de Dios, Él nos amó. Nos amó y nos perdonó. Y nosotros debemos de amar a nuestros enemigos porque no sabemos a quién va a llamar Dios eventualmente. Ninguno de los judíos tenía ni idea de que Saulo eventualmente se iba a convertir en Pablo. Y si nosotros hubiéramos hecho la selección, seguramente lo hubiéramos excluido él también, como lo hicieron los judíos y la iglesia en su momento. Entonces, Dios hace cosas y juzga diferente o de diferente forma a lo que las personas pensamos. Y les puedo garantizar esto, 9 veces de cada 10, cuando nosotros vemos a alguien, emitimos un juicio basados en su apariencia y no en el corazón. Y 9 de cada 10 veces estamos en lo equivocado. Por ejemplo, yo puedo hablar de un ejemplo propio, ¿verdad? Porque mi rostro y mi semblante es de una forma que no es muy amigable a veces, ¿verdad? Pero a veces estoy sufriendo de dolor y mi semblante parece muy fiero, ¿verdad? Muy agresivo. Y una persona puede verme y pensar, mira nada más la cara de ese señor. ¿Cómo puede este señor tener el Espíritu de Dios?
Y hay personas que han dicho eso de mí, por poner un ejemplo. Pero no podemos juzgar el corazón por la apariencia externa. No podemos juzgar si una persona está cerca de Dios por qué tan altos o bajos sean, o su apariencia física, qué tan gordos o tan delgados, o qué tan bien se visten. Porque Santiago dice que si un hombre viene en mala vestimenta y lo sacan allá al otro cuarto, entonces están juzgándolo por su exterior. Pero si un hombre viene bien vestido y trae alhajas de oro, ¿verdad? Y todo eso, y le dan el mejor asiento, entonces... O sea, se está haciendo una diferenciación ahí, ¿verdad? Porque estamos juzgando por la apariencia exterior. Y no debemos de juzgar por eso. Entonces lo que estaba pasando aquí en este relato con Jesús, entonces este fariseo estaba rechazando a Jesús como profeta y como el Mesías, porque él permitía que esta mujer lo estuviera tocando. Verso 40. Luego Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Porque aquí está este fariseo intelectual, inteligente, y dice: ahora sí me va a decir algo importante. Le dice, verso 41, había 2 deudores de un cierto acreedor. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Y cuando ninguno tenía para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Entonces, el perdón es lo importante, es lo que estamos viendo aquí. Y vamos a seguir hablando de este tema. Porque el perdón es importante. Hagámonos la pregunta. ¿Queremos que Dios nos perdone a nosotros cuando pecamos y luego nos arrepentimos? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, también nosotros debemos de impartir perdón por los pecados que las personas cometen contra nosotros, que no son pecados hacia muerte. Y Dios también dice que si uno no perdona del corazón a su hermano por sus pecados o sus ofensas, entonces Dios tampoco lo perdonará a él o a ella. Y eso es importante. Es importante, hermanos, que entendamos esta parte. Vayamos a Mateo 18, porque eso tiene que ver con todas las relaciones que nosotros tenemos. Es muy, muy importante. Tiene que ver con cómo criamos a nuestros hijos. Tiene que ver con la relación entre esposo y esposa. Tiene que ver con la relación entre hermano y hermano. Con las personas en el mundo. Y hay una forma en la cual podemos amar a nuestros enemigos de una buena manera, porque a veces podemos tener enemigos que son crueles, ¿verdad? De verdad crueles. Entonces podemos orar a Dios en ciertas circunstancias y pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de tener cierta distancia, ¿verdad? De estas personas. Y es válido hacer eso. Pero tenemos que perdonarlos y tenemos que orar por ellos y tenemos que pedirle a Dios que intervenga para que cambie la mente y el corazón. Entonces vamos a volver a Mateo 18, pero vayamos a Mateo 5, en el verso 43. Esto es Mateo 5, verso 43. Es Mateo 5, 43. Y estamos viendo todos estos ejemplos acerca del perdón. Y aquí Jesucristo dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y el mundo entero está basado en esta premisa, ¿verdad? Toda la competencia está basada en esta premisa. Y cuando pierde un equipo, ¿verdad?, deportivo, y no tienen suficiente, lo que llaman espíritu, entonces lo que tratan de hacer es esparcir el odio en la mente de los participantes contra el otro equipo y se genera esto que llaman odio deportivo, pero esto todo
competencia carnal, es tendencia carnal y natural del hombre. Porque en el mundo lo normal es pensar primero mi casa, primero mi familia, mi padre, mi madre, mis hijos, mis parientes. Y todo lo demás, fuera de eso, está en una categoría diferente. Si me caes bien, me caes bien. Si me caes mal, me caes mal. Y tengo el derecho de odiarte. Ese es como el mundo piensa. Verso 44, pero yo te digo a ti, yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Y eso es lo más difícil de hacer en el mundo. Porque cualquiera que es un pecador es un enemigo de Dios. ¿Y quién es el que guía a las personas al arrepentimiento? Pues Dios lo hace. Dios es quien genera eso, porque dice en Juan que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo engendrado para quien quiera que crea en él pueda no perecer, sino tenga vida eterna. Y quién sabe si un hombre o un enemigo pueda cambiarse y arrepentir. ¿Quién sabe qué hay en la mente de una persona sino Dios? Solo para darles un ejemplo. Yo voy a terapia de natación, por ejemplo, y me ayuda bastante con ciertos dolores y me ayuda a hacer ejercicio. Pero cuando estoy en el agua, si estoy en mi terapia, usualmente platico con la gente, ¿verdad? Me entablo en ciertas conversaciones y algunas de estas personas están padeciendo cosas que realmente están batallando mucho más que yo. Y ayer hablé con una señora, ¿verdad? Y caí en una cosa que dije que no iba a hacer. Porque yo la vi y pensé, esta señora está ensimismada, ¿verdad? Pero después de platicar con ella me di cuenta de que tenía una cadera dislocada, ¿verdad? Fuera de coyuntura y tiene problemas en su espalda y tiene todos estos problemas y apenas tiene 34 años. Entonces, ¿qué me pasó a mí? ¿La juzgué mal? Totalmente. Esta persona ahí está tratando de ejercitarse, de estar en su terapia, ¿verdad? Para que no se deteriore más. ¿Y por qué estoy ahí? Por la misma razón. Y me imagino que ella debe haber pensado probablemente lo mismo de mí. Entonces, porque fui y le apagué la música que ella pone, ¿verdad? Tiene una grabadora y fui y se la apagué, no me gusta la música. Porque fui y se la apagué y me dijo, oye, yo estoy disfrutando la música. Y ni siquiera me dijo, por favor, vuelve a aprender, ¿verdad? Entonces, es algo común cuando tenemos estos roces con la gente. Y lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios que nos dé verdadero entendimiento de los demás. Porque no sabemos si la persona que pensamos que es nuestro enemigo o enemiga en el tiempo de angustia y dificultad va a ser el que nos va a estar ayudando y sacándonos de los problemas. No sabemos. Entonces aquí hay otra cosa concerniente a guardar el sábado. Si usted está manejando a los servicios el sábado y tiene un accidente, no le da gusto cuando llega la patrulla, ¿verdad? O una ambulancia, ¿verdad? Y hay gente ahí ayudándole. Pues claro que nos da gusto, ¿verdad? Ver otros que se preocupan por uno. Ahora, si todo el mundo guarda el sábado, pues a lo mejor no habría necesidad de eso, ¿verdad? Porque no necesitaría manejar a un lugar para congregarse, todos estarían congregando en algún lugar. Imagínense nada más ese escenario, porque sería muy fácil, ¿verdad? Mucho más fácil la convivencia con los demás, podemos comer juntos, juntarnos, entonces nos podemos congregar incluso entre vecinos. Y así van a ser las cosas en el milenio, todo va a ser muy diferente. Pero hoy en nuestras circunstancias son muy diferentes. Ahora, si su casa, por ejemplo, se incendia en el sábado, se va a quedar como un judío, ¿verdad? Y no va a sacar nada de la casa porque no puede cargar nada el sábado, ¿no? No, pues va a llamar a los bomberos y
y le va a dar gusto cuando lleguen, ¿verdad? Porque es una emergencia. No puedo pensar una emergencia más grande que su casa se le queme, ¿verdad? A alguien. Pero cuando consideramos todas estas cosas, vayamos de vuelta a amar a nuestro enemigo. Porque dice en el verso 44 aquí en Mateo 5, bendigan a aquellos que los maldicen. Porque la reacción normal es estar enojado y ser hostil y maldecir a los que nos maldicen. Eso es lo normal. Nos damos la vuelta y nos vamos y nos sacudimos el polvo de los pies, ¿verdad? Como si hubiéramos hecho algo justo, pero la realidad es que cuando hacemos eso, pecamos nosotros mismos contra Dios. Entonces, continuando en el verso 44, dice, hagan bien a los que los odian. Porque uno no sabe cuándo su corazón se pueda voltear o volver hacia Dios. Dice, oren por aquellos quienes los usan y los persiguen. Y eso es difícil porque el propósito de todo esto es que su mente pueda ser cambiada, que pueda ser convertida. ¿Y cuántas veces hemos tenido una dificultad con alguien en la que realmente tenemos un malentendido muy grande, vamos a ponerlo así, de ambos lados? Y ninguno de los dos fueron capaces de ceder hasta que se dieron cuenta del malentendido y dejaron pasar todo este tiempo en el Inter. Entonces, eso es algo que pasa muy frecuentemente. Ahora, en el verso 45, hay un requerimiento. Dice, para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre quien está en el cielo. Porque Él ama al pecador tanto como al justo. Claro que hay una diferencia, si ustedes quieren, ahí, ¿verdad? O de una forma diferente. Porque si no, de otra forma, si Dios matara a todos los pecadores, entonces pues ninguno de nosotros estaríamos con vida, es la verdad. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Él no ha actuado así con nosotros. Ese no es su plan. Y Dios no quiere que nosotros estemos en ese espíritu. Especialmente cuando consideramos que Dios les dio la ley del pecado y muerte a los seres humanos. Y no sabemos cuándo Dios guía a una persona o vaya a guiar a una persona al arrepentimiento. Porque Dios ha llamado a lo débil, a lo despreciado. Y todos nosotros tenemos problemas. Y por eso nos llamó Dios. Y tenemos que darnos cuenta que como seres humanos, siendo pecadores, somos bienes dañados, por así decirlo, hasta cierto punto, ¿verdad? Especialmente a aquellos quienes Dios está enviando a la iglesia, ¿verdad? O a la iglesia cristiana y bíblica como un ejemplo. Porque a muchos de nosotros que hemos llegado aquí hemos sido golpeados y quebrados unas 2 o 3 veces. Entonces, es como cuando va un elefante por la selva, ¿verdad? Y deja todas estas desechos, ¿verdad? Y vienen todos estos insectos y se juntan ahí, ¿verdad? Y entonces todo eso del desecho de un ser vivo viene otra vida, ¿verdad? Entonces se genera ahí algo y a veces nos sentimos así, ¿verdad? O sea, estamos todos golpeados, estamos...
Entonces hay un proceso de renovación. Hay un proceso de renovación que tiene lugar, que del desecho, de lo más vil, de lo más despreciable, algo puede salir de ahí. Entonces, así estamos nosotros a veces, o así nos hemos sentido en algún momento. Entonces, tenemos que perdonar, tenemos que practicar estas cosas que Jesús nos está enseñando ahí. Y no necesariamente porque nosotros perdonemos a una persona quiere decir que la ley de Dios no se va a cumplir o no va a haber consecuencias por cierto hecho o cierta acción que se haya tomado. Pero con el Espíritu de Dios es posible perdonar, es posible perdonar a una persona. A veces la confianza tarda algo de tiempo en volverse a ganar. A veces se puede perder esa confianza durante algún tiempo. Pero es parte de someternos al Espíritu de Dios y que Él trabaje con nosotros. Es como el ladrón que robaba y que en las epístolas dice el que robaba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos, imparta a los que no tienen. Entonces, verso 45 dice, para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre quien está en el cielo, porque Él hace que el sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y Él envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Por si aman a los que los aman, entonces, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen los colectores de impuestos lo mismo? En otras palabras, no nos importa nada acerca de poder redimir otras personas y traerlas a Cristo si solamente amamos a los que nos hacen bien y a los que nos aman. Y eso es muy importante en todas las relaciones. Dice el verso 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No hacen los colectores de impuestos lo mismo? Entonces, sean perfectos o serán perfectos, incluso como su Padre quien está en el cielo es perfecto. Ese es el propósito, de eso se trata. De crecer en esa perfección del Espíritu de Dios. Crecer en gracia, crecer en conocimiento y en entendimiento. ¿Cómo vamos a desarrollar el carácter de Dios? A menos que tengamos pruebas y dificultades que nos vengan en la vida y que las tengamos que enfrentar. William Tyndale, por ejemplo, dijo algo muy profundo. Dijo, si Dios lo manda a usted un viaje para cruzar el mar, va a enviar una tempestad para probar su fe y saber si usted lo ama o no, y si usted confía en Él o no. Y si tenemos todo lo bueno todo el tiempo, entonces no seríamos agradecidos con Dios y no tendríamos misericordia hacia nuestros enemigos, porque así es la naturaleza humana. Y estaremos sin entendimiento. Y luego dice, José vio en una visión 11 estrellas adorándolo. Pero antes de que eso sucediera, lo envió para humillarlo, para probarlo, durante un periodo prolongado de tiempo. Para hacerlo manso, para humillarlo, para probarlo, para hacerlo, forjarlo en su carácter. Entonces, cuando esto vino, José lo manejó de una buena manera, de una manera que Dios esperaba. Y eso es lo que Dios está haciendo con todos y cada uno de nosotros. Nos encantaría no tener pruebas, no tener que pasar dificultades en nuestra vida, pero nunca aprenderíamos nada. Y Dios envía esas pruebas a aquellos a quienes Él ama, quienes son sus amigos, y hemos sido llamados para que podamos sufrir con Cristo. Y es algo que no muchas veces pensamos. Y no solo es cierto, sino que también hay otra profecía acerca
de que Él no va a construir sobre ningún otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Entonces Dios es bueno tanto con el justo como con el injusto, y envía la lluvia a ambos, y provee comida para el pecador y para el justo por igual. Y puede ser que usted conozca a alguien que ni siquiera conoce a Dios, no sabe del sábado. Y a lo mejor son granjeros, ¿verdad? Cultivan comida, viven allá afuera en el campo, pero sin embargo Dios es el que hace esas cosas. Dios es el que los hace que puedan producir lo que ellos producen por el sol, el agua, la tierra, todo lo que tiene lugar ahí. Entonces, por eso es importante que perdonemos, hermanos. Porque cuando hay perdón, también tiene que haber ciertas acciones que lo respalden. Mateo 18, verso 21. Entonces Pedro vino a él y le dijo, Señor, ¿qué tan seguido mi padre pecará, mi hermano pecará contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y seguramente Pedro decía, pues después de la 7ª le saco la espada, ¿verdad? Y me lo ajusticio. Pero si eso fuera la respuesta, entonces ¿qué tan rápido hubiera usted quemado sus 7 veces? Porque la mayoría de nosotros pensamos que somos buenos. Pues la verdad es que la mayoría de nosotros no podría durar de mañana hasta que se ponga el sol. Porque no podemos pasar por el día sin un pensamiento malo, sin una palabra sin un accidente, sin quebrantar alguna ley de Dios en alguna forma. No podríamos, no, es imposible. Entonces, verso 22 de Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces perdones a tu hermano, sino hasta 70 veces 7, lo cual es un tipo de perdón infinito. Porque como ustedes verán, el perdón verdadero sucede cuando la otra persona está realmente convencida y ha sido convicta en su corazón de que ha hecho un mal. Y luego se dan cuenta la bendición que ha sido el ser perdonados y le ama a usted más. Y esa es la forma en que Dios trabaja. Esa es la manera de Dios. Por eso Dios no quiere que seamos como en el mundo, como la gente es en el mundo, porque el mundo da un poquito de perdón y luego saca las pistolas, ¿verdad? Entonces, verso 23. Por lo tanto, el reino del cielo es comparado a cierto rey, quien llamó a cuenta a sus siervos. Y después de que empezó a hacer cuentas, se le fue traído un deudor que le debía 10,000 talentos. Es como 2 millones de dólares en la actualidad. Bueno, hace 20 años, ¿verdad? Es una suma increíble de dinero. Es más, yo creo que hoy en día, con el tipo de cambio y todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, ya es una suma que a lo mejor más de lo que podríamos incluso contar con la devaluación de la moneda y todo. Pero verso 25 dice, pero ya que él no tenía nada para pagar, su señor ordenó que él fuera vendido y su esposa y sus hijos, y que todo lo que él tenía fuera vendido y que el pago fuera hecho. Lo forzaron a la bancarrota y que se le echara en la cárcel. Ser vendido significa ser un siervo de por vida, un esclavo de por vida. ¿Cuántos años creen ustedes que este hombre iba a tener que servir?
¿O cuánto se le iba a pagar por día? Seamos generosos, $10 la hora, $80 al día. ¿Ustedes cuánto creen que hubiera tardado en pagar una deuda de 300 millones, por decir? Es una vida entera de esclavitud. Verso 26. Y a causa de esto el siervo cayó y lo alabó y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y siendo movido con compasión, el señor de ese siervo lo soltó y le perdonó su deuda. Entonces el mismo siervo salió y encontró a uno de sus consiervos, quien le debía 100 monedas, a lo mejor unos $2, ¿no? Y después de asirlo, lo ahogaba, de agarrarlo por el cuello diciendo: págame lo que me debes. Y como resultado, su consiervo cayó a sus pies y le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero la gran lección viene aquí. Verso 31. Cuando sus consiervos vieron lo que éste había hecho, porque no le tuvo misericordia, sino que lo echó en prisión hasta que pagara lo que se le debía, fueron a su señor y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: tu siervo malvado, te perdoné toda la deuda porque tú me imploraste. Porque solo por pedir se lo perdonó. ¿No estabas tú obligado también a tener compasión de tu consiervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y esa es la clave. Porque hay otro lugar en Efesios capítulo 4 que dice que no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Porque si no perdona, entonces no solamente lastima a la persona a la cual no perdona, sino que lo lastima a usted también. Porque está yendo contrario a lo que es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay perdón? Se acumula en la mente. Se acumula en la mente y no se olvida. Y Dios promete, porque Él dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades Él ha removido de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente. Y Él no recordará nuestros pecados y transgresiones para siempre. Así es. Entonces, lo más importante es que haya perdón. Y sobre todo en las relaciones entre esposo y esposa. Eso es algo vital. Y en la iglesia. Porque independientemente de qué grupo de la iglesia de Dios esté usted, eso ha sido algo que se ha permeado en los hermanos y en el ministerio por la confusión de Satanás y el diablo, por la falta de entendimiento de Dios, por la falta de misericordia, por no practicar Mateo 18. Porque si dejamos que esto se acumule, se acumula de una forma y se va construyendo hasta que usted cree que todos lo traen contra usted. Y se hace una raíz de amargura. Entonces, nuestra actitud, la actitud de ellos hacia nosotros es un reflejo de nuestra actitud hacia las otras personas. Entonces, cuando dejamos que esto se acumule, se convierte en una amargura tan grande que nos carcome y nos carcome hasta que no queda nada de nosotros más que odio. Entonces, es
como en la iglesia, ¿verdad? Nosotros damos gracias de que Dios ha trabajado trabajó en su momento con Herbert Armstrong, por ejemplo. Sí. Y Dios permite a veces que una persona con la que Él está trabajando cometa algunos errores, se equivoque, ¿verdad? Y todos somos humanos. Aún apreciamos las cosas buenas que vinieron de Él como una persona. Pero toda la maldad que hubo en esa organización, por ejemplo, no consentimos con eso. Entonces, algunas personas se enojan conmigo porque yo no menciono el nombre de Herbert Armstrong en cada mensaje y en cada comunicado que doy. Pero no podemos poner nuestra confianza en los hombres tampoco. Y no se trata de eso. Porque hay miles y miles de cosas que Dios nos está enseñando todavía y no terminamos de aprender. Y tampoco lo estoy poniendo en menos, ni lo que Dios trabajó con él, ni lo que él hizo. No se trata de eso. Y yo tuve una relación excelente con él. Que yo me podía sentar con él y hablar sobre cosas. Y no todo era discusiones ni nada, pero podíamos hablar acerca de las cosas. Porque lo que importa realmente es el conocimiento de Dios. Porque una vez fui a una ciudad de Up, en Alabama, y había una jovencita a quien le di un rayo a los servicios y dijo, y me preguntó, ¿qué significa ser como el hombre que es cabeza de la iglesia? Y le dije, pues yo nunca he pensado ser eso. Y nunca había pensado ser eso y nunca me consideré eso. Porque si Cristo no es la cabeza de la iglesia, entonces estamos en el lugar equivocado. Porque Cristo debe ser la cabeza de todos y cada uno de nosotros. Todos somos hermanos. Cristo le dijo a María Magdalena, ve y dile a los apóstoles que yo haciendo a mi Dios y a su Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Incluso si Él le llama a usted, eso no significa que está haciendo excepción de otra persona por usted. Simplemente significa que usted respondió el llamado de Dios y Él lo guió al arrepentimiento o la guió al arrepentimiento. Ahora, vamos a terminar Mateo 18, lo que dice ahí en el verso 32. Dijo, luego su Señor lo llamó y le dijo, tu siervo malo, yo te perdoné toda esa deuda porque tú me imploraste. ¿No estabas tú también obligado a tener compasión de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Y en enojo su Señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que le debía. Entonces la lección es esta. Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si ustedes de su corazón no perdonan las ofensas de sus hermanos. Ahora, con ese tipo de arrepentimiento y perdón, no hay continuidad en el hecho. Porque si después de la tercera amonestación, el hermano con el que fuimos nos rechaza, dice en 1 Corintios 5 que entonces se le entrega Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. No, el punto es que no significa que porque tengamos esa disposición y queramos perdonar, que toleremos el mal en medio de nosotros. Porque hay muchas personas que también fingen arrepentimiento, pero que nunca cambian en realidad.
solamente lo fingen para que puedan continuar en su forma de hacer las cosas. Entonces, a todo esto es importante mencionar que no se debe tolerar el mal en medio de nosotros. Como un evangelista que cometió toda clase de adulterio y de cosas malas durante años y años, y cada vez que se lo cachaba, venía y pedía perdón y según él se arrepentía. Y la iglesia no lo rechazó cuando debió de haber sido rechazado. Entonces se van acumulando estos problemas en la iglesia y afectan a otras personas. Eso es hacer acepción de personas. Porque la mejor personalidad que puede haber en el mundo puede ser el peor pecador. Y eso es importante que lo entendamos. Que el arrepentimiento también puede ser fingido. Ahora vayamos a Lucas capítulo 7 en el verso 40. Lucas 7:40. Luego Jesús le dijo, porque Jesús, volviendo al ejemplo de Simón, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él sabía lo que Simón estaba pensando. Y el fariseo le dijo, di maestro, había dos deudores, de un cierto acreedor, uno le debía 500 monedas y el otro 50, y cuando ninguno tenía para pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Dime entonces, ¿cuál de los dos le amará más? Y Simón respondió, pensando dentro de sí mismo, pues esta está fácil, ¿verdad? Dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y le dijo, has juzgado correctamente. Y casi puede ver al fariseo así, las filacterias elevándose, ¿verdad? Del borde de sus ropas, ¿verdad? Sintiéndose importante. Pero en el verso 44 Jesús le dice, después de volverse a la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer que está aquí? Está yendo al punto. Le dije, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies. Pero ella no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y de secarlas con sus cabellos. Y tú no me diste beso, pero ella desde el momento en que entré no ha cesado de besar mis pies, ardientemente, fervientemente. Y no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella con ungüento. Por esta causa, te digo, sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Ama poco. Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquellos quienes estaban sentados ahí comenzaron a decirse unos a otros, ¿quién es este que incluso perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que esto nos muestra el verdadero arrepentimiento y lo que viene con eso, que son verdaderos actos de humildad. Porque un verdadero arrepentimiento desea no continuar en el pecado, genuinamente. Y eso es lo que es tan importante concerniente al perdón. Que las acciones respaldan ese verdadero arrepentimiento, esas acciones de humildad. Mateo 5 en el verso 23. Vamos a Mateo capítulo 5 en el 23. Dice, por esta razón, si traes tu obsequio, tu ofrenda al altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y eso va de acuerdo con lo que dice Mateo 18, que hay cosas que tenemos que hacer. Deja tu ofrenda delante del altar. En otras palabras, Dios está diciendo que Él no quiere que uno venga a Él y esperar que Él haga algo por nosotros. Si nosotros tenemos este problemón, ¿verdad? Por así decirlo, con otros hermanos, o entre esposo y esposa, o con los hijos.
porque no podemos estar en la mente correcta, en el espíritu correcto y ejerciendo el espíritu de Dios cuando tenemos estas cosas que están pasando en nuestra vida y no lo resolvemos, cuando hay odio, cuando hay contienda, cuando hay amargura, y eso continúa. Entonces dice, deja tu ofrenda delante del altar y primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. ¿Por qué? Porque vas a tener un corazón puro, vamos a tener un corazón puro. No podemos tener ese corazón puro si tenemos odio contra alguien. Por eso Dios dice que amemos a nuestros enemigos. Y en la primera parte de Mateo 5 vienen todas las bienaventuranzas. Y todas esas bienaventuranzas son bendiciones de Dios. Porque en la traducción que tenemos, que dice feliz, no es una traducción correcta o una traducción acertada, vamos a decirlo así. Porque feliz es una condición de la mente en la que podemos estar. Más bien la traducción correcta es bendito, aquel, cuando empezamos a leer estas bienaventuranzas. Pero por lo pronto vamos a tomar un receso aquí a la mitad del mensaje y volvemos en unos minutos. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje. ¿Sí? Y vamos a ver si somos benditos o no, porque la bendición de la que hablamos al final de la primera parte es una condición en la cual estamos delante de Dios sin importar cuáles son las circunstancias externas. Mateo 5, verso 3 dice, benditos son los pobres en espíritu porque suyo es el reino del cielo. Y Satanás diría, ¿verdad? O sea, si lo pusiéramos del lado de él, Satanás bendice a los que son orgullosos y lo adoran porque suyo es el reino de este mundo. Pero el reino del cielo viene. El reino del cielo viene. Y es lo que Cristo va a traer. Verso 4, benditos son aquellos quienes lloran. ¿Podemos ser felices si estamos llorando? No, pero podemos ser benditos si lloramos por causa del pecado. Que Dios pondrá una bendición especial para aquellos quienes lloran por todos los pecados que están sucediendo en Israel. Benditos son aquellos quienes lloran porque serán consolados. Porque cuando estamos cabizbajos y necesitamos ayuda y confort, no se siente bien que alguien venga y lo conforte y lo ayude, así es. Benditos son los mansos, verso 5, porque ellos heredarán la tierra. Benditos son aquellos quienes tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto nos muestra más que 18 puntos, ¿verdad? Como hablamos en la primera parte, en algún momento, porque tener el conocimiento pleno de Dios es por tener hambre y sed de ese conocimiento. Y nosotros, hermanos, lo que sea que hagamos, nunca, jamás debemos de estar en una posición en la que nos sintamos satisfechos, ¿sí? Con lo que ya sabemos y con lo que ya entendemos. Porque eso tampoco significa que nos deshacemos de ese conocimiento de lo que tenemos, tampoco significa que lo rechazamos, sino que significa que debemos construir nuestro futuro espiritual sobre aquellas cosas que Dios nos va dando y nos quiere añadir sobre eso, para que podamos ser llenos. Eso es importante, porque Dios quiere llenarnos de su conocimiento. Eso es muy importante. Verso 7. Benditos son los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Por eso Dios quiere que nos perdonemos unos a otros. ¿Quiere usted misericordia? Claro que sí.
Incluso los productores de películas entienden eso, ¿verdad? Porque cuando en la película atrapan al criminal, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, no dispares, no dispares. O sea, incluso en las tramas de las películas se entiende ese concepto de misericordia. Entonces, si queremos misericordia, debemos de dar misericordia. Y eso es lo que debemos estar pensando la próxima vez que nosotros necesitemos dar misericordia a alguien. Démosela. Y si la abusan, entonces ayúdeles a entender en la medida de lo que usted pueda. Verso 8, benditos son los puros de corazón, porque para eso son todas estas cosas, para que podamos ser puros de corazón. Dice, porque ellos verán a Dios. Benditos son los pacificadores o los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Benditos son aquellos quienes han sido perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Y nosotros hemos sido perseguidos por eso hasta cierto punto, ¿no? No por el mundo, porque eso va a suceder todavía más adelante. Pero sí hemos sido perseguidos por aquellos que se supone que están en la iglesia de Dios. Verso 11, benditos aquellos quienes sean reprochados, o cuando ustedes sean reprochados, y cuando los persigan y cuando los acusen falsamente, y falsamente digan cualquier cosa mala contra ustedes, o toda cosa mala, por mi causa. Regocíjense y llénense de gozo, porque grande es su recompensa en el cielo. Porque en esta misma manera persiguieron a los profetas, quienes fueron antes de ustedes. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Eso es en lo que nosotros tenemos que estar creciendo continuamente. Y después de todas estas problemas y dificultades, venimos a 1 Corintios 13. Y no sé si vamos a tener tiempo de verlo todo. Porque en todos los capítulos de 1 Corintios encontramos todos estos problemas con la religión, con las facciones políticas que tenían. Estaban tratando de convertir el camino de Dios en una religión. ¿Sí? Estaban compitiendo unos con otros para ver quién es más grande, quién da las mejores ofrendas, quién podía hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas. De hecho, en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 31. Esto es 1 Corintios 12, 31. Dice, pero fervientemente deseen los dones más edificantes. Y aún yo les muestro una forma que supera todo esto. Entonces, ese camino excelente del cual está hablando Pablo aquí, es que si nosotros tenemos el don de Dios y amamos a los hermanos, entonces tenemos el mejor don de todos. Y eso es lo que habla en el siguiente capítulo. No debemos de sentirnos que no tenemos ningún don porque estamos en X condición o porque usted es una mujer o un niño, una niña. Entonces, porque dice en 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablo en lenguas de hombres o de ángeles, pero no tengo amor, entonces son como un címbalo que resuena. Porque aunque entienda toda la profecía y los misterios y tenga todo el conocimiento, puedo autoengañarme y pensar que soy bendecido, pero realmente si no tengo amor, entonces no tengo nada. Aunque tenga fe y pueda incluso hasta hacer milagros que fueran necesarios, pero no tiene el amor de Dios, entonces no tiene nada. Dice en el verso 3, si doy todos mis bienes y mi cuerpo incluso para ser quemado,
no he ganado nada. Nada en absoluto. No nos sirve de nada. De nada. Porque el amor es paciente y es bueno. Y eso también implica perdonar. Dice, el amor no es envidioso, no se jacta de sí mismo, no está pensando qué grande soy, ni es inflado. El amor no se comporta de una forma que no es graciable, ¿sí? No busca sus propias cosas. Porque como ustedes verán, para Dios puede proveer para nosotros independientemente de nuestras circunstancias. Tenemos que ser prudentes, sí, pero no estamos buscando solo lo nuestro, sino el bien de los demás. Dice que el amor no se provoca fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en iniquidad, sino en la verdad. Y esa es toda la actitud de Mateo 5, de que debemos de tener el amor de Dios. El amor soporta todas las cosas. Verso 7. Independientemente de las circunstancias. Cristo cumplió esto sin lugar a dudas. Espera en todas las cosas, cree todas las cosas, soporta todas las cosas. Porque sabemos que todas las cosas son para bien hacia aquellos a quienes Dios ha llamado de acuerdo a su propósito. O trabajan para el bien de esas personas. Siempre tenemos que ver el lado espiritual, porque es algo que nos va a ayudar. Y dice en el verso 8 que el amor nunca falla. El amor nunca falla. Y no debemos de olvidarnos de esa parte, porque es un absoluto. El amor nunca falla. Entonces, aunque haya profecías, estas van a terminar. Aunque haya lenguas, estas se van a terminar. Aunque haya conocimiento, el conocimiento se va a desvanecer. Porque todas esas cosas van a terminar. Conocimiento, el hablar en lenguas, todas esas cosas, eso no es lo importante, en otras palabras. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que aprendieron en segundo de primaria? Eso ya se desvaneció y se convirtió en el conocimiento de un adulto. Así también, cuando seamos seres espirituales un día, las cosas que hayamos aprendido como seres humanos van a ser el fundamento del conocimiento y de todo lo que se va a expandir mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Verso 9, porque sabemos en parte, y eso es importante entender, y profetizamos en parte. Porque cada vez que tenemos una pregunta sobre algo y que yo esté especulando, va a sonar la campana. ¿Sí? Porque no lo entendemos todo, ni podemos decir que lo entendemos todo. Cuando era niño, hablaba como un niño y entendía como un niño y razonaba como un niño. Pero cuando me volví un hombre o un adulto, dejé a un lado las cosas de niño. Y eso es lo que necesitamos entender espiritualmente. Verso 12. Ahora vemos como a través de un vidrio a oscuras, ¿verdad? Pero entonces le veremos cara a cara. Y tenemos el futuro más grande y fantástico delante de nosotros. El poder ser seres espirituales, hijos e hijas espirituales de Dios el Padre, con Jesucristo, y verlos cara a cara y vivir para siempre. ¿Sí? Lo cual significa que ninguna de estas cosas que estamos pasando en la carne, en esta vida, las pruebas y las dificultades, van a contar para nada, ¿no? O sea, simplemente la promesa ahí está, y a menos de que nosotros construyamos el carácter y el amor de Dios en nosotros, es parte del proceso. La promesa ahí está, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, como dice, ahora conozco en parte, entiendo en parte. Y ahora estos tres permanecen. Dicen versos 12 y 13, dice fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos es el amor. Entonces, de eso se trata todo esto que está hablando Pablo. Y volviendo a la pregunta original acerca del sábado.
creo que en amor hacia nosotros y a nuestras circunstancias y a cómo vivimos, Dios nos ha dado el sábado. Y si lo entendemos y sabemos que en el milenio las cosas van a cambiar y van a ser diferentes, y las cosas van a cambiar también radicalmente en todos los sentidos, lo que debemos de darnos cuenta nosotros ahora es que necesitamos el amor de Dios y el perdón de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios también quiere que nos impartamos unos a otros en nuestra vida, en nuestras relaciones. Porque eso nos va a ayudar más que cualquier otra cosa. Eso nos va a dar más el carácter de Dios que cualquier otra cosa. La mente de Cristo más que cualquier otra cosa. Y necesitamos mantener estas cosas en nuestra mente. Porque hemos estado hablando de William Tyndale. Y cómo Dios lo utilizó. Y a personas diferentes a lo largo del tiempo. A quienes Dios utilizó. Como decíamos, Herbert Armstrong, uno de ellos. Estamos agradecidos por lo que Dios pudo hacer a través de él. Y fue algo bueno, ¿verdad? Y lamentamos, mejor dicho, todas las cosas que se hicieron en esa organización que no se hicieron bien, y en las cosas que Dios usó en él que también estuvieron bien, y todo eso está bien. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero ningún hombre, entendamos esto, ningún hombre que Dios use se debe exaltar a sí mismo sobre nada. Sobre nada. Y eso es lo que es tan importante. Y ese es uno de los frutos que vamos a ver con alguien que Dios está usando. Y si Dios está usando a alguien, entonces Él va a estar dispuesto a aceptar las dificultades y las correcciones que vengan con eso. Porque no quiere hacer lo que está malo delante de los ojos de Dios. Por eso, así también es con las personas que vienen conmigo, porque si alguien me trae algo a mí, por ejemplo, que me corresponde a mí hacer, y yo he hecho algo que no es correcto y alguien viene a mí y me lo dice y me lo muestra, entonces yo necesito reconocer eso. Y necesito cambiar eso que hice mal. Y necesito arrepentirme de eso que hice mal. Y es como he dicho antes. Me considero ser maestro, y es lo que quiero ser maestro, un ministro, un anciano. Y eso, pero eso no significa que soy perfecto, ni que me puedo exaltar sobre otras personas. Porque la crítica viene de una parte, ¿sí? de la boca, y la alabanza viene de otra parte de la boca. Y no podemos dejar que la alabanza nos destruya. Y tampoco podemos dejarnos llevar negativamente por la crítica, ni una ni la otra. ¿Sí? A mí me acaban de criticar por comentarios que hice acerca de las personas que guardan la Pascua en el día 15, ¿verdad? Y necesitaba yo decirles algo. No, simplemente yo sé que Dios se encarga de las cosas, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas, cuando es doctrinal, que necesitan ser dichas y necesitan ser aclaradas. Y hay personas que a quienes se les pone en un pedestal, ¿sí? y se les tiene casi como un ídolo. Entonces también se necesita exponer esa parte. O sea, no nos debemos de dejar sentir mal por la crítica, pero tampoco nos podemos inflar y dejarnos ser puestos en un pedestal. Y eso es parte del problema que tenemos hoy con la carnalidad, ¿verdad? En las iglesias de Dios. Porque pensamos que estamos llegando a un punto en que empezamos a entender que Dios no quiere que nos enfrasquemos en una religión. Porque es delicado, ¿sí? Y el mundo nos puede ver como religiosos, ¿sí? El mundo nos puede ver como religiosos, pero la religión debe de ser nuestro servicio a Dios, la religión verdadera.
y nos ven como religiosos o pertenecientes a una religión, pero hay una comparativa muy importante, que somos llamados a una familia, a una relación con Dios. Y dejen de repetir esto, somos o hemos sido llamados a una familia, a una relación de familia con Dios y con Cristo. Y Cristo dijo que el Padre era su Dios y nuestro Dios igualmente. Y si estamos llamados a esa relación familiar, entonces somos hermanos y hermanas en Cristo. Y Cristo va a alabar a Dios en la gran congregación de hermanos y Él no se avergüenza ni se avergonzará de llamarlos hermanos. Entonces, eso es algo muy importante porque ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y el punto es este. Nosotros no llamamos a nuestra familia una religión. No llamamos a nuestra familia una religión. Una familia es creada, o más bien es una relación creada, comenzando con esposo y esposa, padre y madre, y luego los hijos. Y los hijos son creados, o más bien están en una relación creada. ¿Están en una religión? No. Están en una familia. Así que para nosotros decir que tenemos un camino de vida delante de Dios, eso significa que estamos en una relación familiar y eso es lo más importante y es todo el enfoque y ese es todo el punto en el cual debemos nosotros de concentrarnos porque ese es el punto del amor de Dios. Cumplir con el propósito de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de mostrar aquí. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 1. Primera de Corintios 3, 1. Dice, y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como aquellos quienes son espirituales, sino como aquellos que son carnales, incluso como a bebés en Cristo, o infantes. Bebés en Cristo se comportan así. Porque cuando tienen un conocimiento o cierto conocimiento, piensan que lo saben todo, ¿no? Y se les meten estas ideas que no están arraigadas en el Espíritu de Dios y luego se van por la tangente carnal y crean una religión. Es precisamente lo que pasa. Verso 2 dice, porque les di leche y no carne porque no eran capaces de recibirla, porque aún son carnales. Porque aún hay envidia y contienda y divisiones entre ustedes y no son ustedes carnales. ¿Y no están ustedes caminando de acuerdo a los caminos humanos? Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Sino son ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. Entonces noten que Pablo, lo que Pablo pensaba de sí mismo, porque aunque él tenía la autoridad de un apóstol, él no se exaltaba a sí mismo y decía, no saben que yo soy un apóstol. No. Somos ministros para servir, para hacer lo que Dios quiere, porque Dios tiene un trabajo más grande. Verso 6, yo planté y Apolos regó, pero Dios dio el incremento, como una semilla que planta uno. Porque qué trabajo es poner una semilla en el suelo y regarla, en la tierra. Nosotros no hacemos nada. Lo que Dios ya puso en esa semilla es lo que hace el trabajo. Dice, y estoy maravillado de que de todo lo que sale de estas semillas, lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, yo en mi jardín tengo dos naranjos, 2 manzanos, otros 2 árboles de granados, ¿verdad? Y tenemos algo de espacio donde tenemos tomates, zanahorias, cebollas y todos. Y todo viene de la misma tierra.
pero todo es tan diferente al mismo tiempo. Y es lo mismo con lo que Dios está creando. Todos somos diferentes en su creación, pero todos estamos en el terreno de Cristo Jesús, en la tierra que es Cristo Jesús. Él es el fundamento. Verso 7, entonces, ni el que planta es nada, ni el que riega, sino Dios quien da el incremento. Y eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo que es importante, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios el Padre es quien nos da su espíritu. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y ahí es donde debemos de estar enfocados. Verso 8. Ahora, el que planta y el que riega son uno, pero cada quien va a recibir de acuerdo a su propio labor o su propio trabajo. Y está hablando del ministerio, de sí mismo y de Apolo y demás. Verso 9. Porque somos trabajadores, compañeros en la obra de Dios. Porque ¿quién llamó a los hermanos? Dios lo hizo. ¿Quién dio el Espíritu? Dios. ¿Quién no abrió las mentes para entender la palabra de Dios? ¿Quién los guió al arrepentimiento para que fueran bautizados? Dios hizo todas estas cosas. Dios fue. Él pudo haber usado a un hombre, un predicador, pero Dios fue quien hizo el trabajo, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y esas palabras son las que nos tocan el corazón y la mente y el alma y nos compungen verdaderamente. Verso 10 dice, y como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia que Dios me ha dado, he puesto el fundamento y otro está construyendo sobre él, pero que cada quien se fije en cómo edifica. Y eso llega hasta nosotros. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas cristianas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Verso 11, porque nadie puede poner ningún otro fundamento, además de aquel que ha sido puesto, que es Cristo Jesús. No se puede. Verso 12, ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, o por otra parte podemos decir madera, paja. Ojalá que estemos edificando los primeros tres y no los otros. Dice que la obra de cada quien se va a ver manifestada en el día de prueba y va a ser declarada porque será revelada por fuego. Como dice en 1 Pedro 4:12, va a llegar esa prueba de fuego para todos y cada uno de nosotros. Y ese fuego probará qué clase de obra es la de cada quien, en el verso 3. Dios nos va a poner ahí de una forma o de otra, cada quien en lo individual. Y muchas veces va a ser en el tiempo en que menos lo esperamos y que no pensamos que va a venir. Porque si supiéramos que va a venir, entonces de alguna forma trataríamos de prepararnos, ¿verdad? Para poder soportar la prueba. Pero entonces, ¿quién estaría haciendo el trabajo? Nosotros, por nuestros propios medios. Entonces, por eso Dios nos da pruebas de diferente tipo que a veces no nos esperamos o de formas que no nos esperamos, con el propósito de que Él haga su trabajo en nosotros. Verso 14. Y si el trabajo de alguno permanece, entonces recibirá una recompensa. Por eso necesitamos ser cuidadosos de cómo estamos construyendo, hermanos. Cada quien. Verso 15. Si la obra de alguno es quemada, entonces sufrirá pérdida, porque él mismo será salvado, pero a través de fuego. Y pienso que ahí es donde muchas de las personas que son vistas como hermanos, cuando vemos hacia atrás y analizamos y vemos las cosas que han pasado a lo largo del tiempo, sabemos que hemos tenido verdaderos hermanos quienes fueron convertidos y hermanos que no eran convertidos. Y Pablo habla acerca de hermanos que no eran convertidos. Y también hemos tenido como esa parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y también creo que podemos empezar a entender la diferencia entre un verdadero hermano y alguien que no es un verdadero hermano con esa parábola. Porque sabemos que siempre está la religión que parece ser buena,
¿verdad? Ya habíamos hablado de cómo tratamos de empacarlo todo en una religión. Pero incluso Satanás mismo aparece como un ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia cuando no lo son. Y Dios va a ser misericordioso al final. Y pienso que esto está teniendo lugar para que las personas, incluso aunque puedan sufrir cierta pérdida, puedan ser salvas al final. No sé, yo pienso eso. Pero pienso que un buen ejemplo es el de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Que Dios le dice, tú tienes un nombre como que vives, pero estás muerta. Sin embargo, tienes ciertas cosas a las cuales te aferras, ¿sí? Que son verdad. Y vas a estar en el templo de Dios. Ahora, continuando aquí en el tema, en el verso 16, dice, no entienden ustedes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está morando en ustedes, dentro de ustedes. Todos necesitamos saber eso y entender eso, hermanos. Eso no significa que somos perfectos. No significa que no tengamos debilidades. No. Vamos a tener debilidades. Verso 17. Dice, pero si alguien profana el templo de Dios, Dios va a destruir a esa persona. Y ese es el pecado imperdonable. Profanar el templo de Dios con las obras equivocadas. Si un hombre profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual ustedes son. Ahora Pablo empieza a meterse en temas muy fuertes aquí. Y hasta 1 Corintios 4, sí, empieza a hablar de todo esto. Dice aquí en el verso 18 que nadie se engañe. Y a eso estamos sujetos todos, ¿sí? Por eso necesitamos que alguien nos esté afilando. Por eso dicen los proverbios que el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Y los vemos en el ojo y nos edificamos unos a otros y nos ayudamos. Pero no queremos ser tratados de la forma equivocada, ¿sí? Y no queremos aferrarnos a nuestra naturaleza humana tampoco, y no queremos nuestro propio camino. Más bien debemos de pedirle a Dios que nuestro deseo sea hacer su voluntad y que Él haga su voluntad de nosotros, que Él haga su voluntad de nosotros a través de Cristo para no hallarnos nosotros en conflicto contra Dios. Nosotros no queremos eso. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces Pablo dice en el verso 18 que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes piensa ser sabio en este mundo, pero este mundo tiene una sabiduría que no es la de Dios, porque no trae los frutos del Espíritu, la sabiduría de este mundo. Si alguien se considera ser sabio en este mundo, que se vuelva como tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios, porque la sabiduría de este mundo es tontería, porque atrapa a las personas, ¿sí? al que se dice ser sabio, una y otra vez. Entonces, yo no quiero que nadie se gloríe en mí, no quiero que nadie se gloríe en ningún otro hombre, excepto en Cristo Jesús, quien fue resucitado de los muertos, quien es el Hijo de Dios. Continuando en el verso 21, dice, porque todas las cosas son suyas, ya sean de Pablo, o de Apolos, o de Cefas, o del mundo, o de la vida o de la muerte, o las cosas presentes, o las cosas que aún están por venir, son suyas. El reino de Dios. Entonces le está diciendo, ¿por qué están allá peleándose, controlando que este es el responsable de esto y tú no? Y tienen estos pleitos y yo sigo a tal y yo sigo a cual.
Porque si usted no está siendo enseñado la palabra de Dios, entonces no importa quién siga. Porque está siguiendo a un hombre, no está siguiendo a Cristo. Pero si usted está siguiendo a Cristo y está siendo instruido en las palabras de Cristo, entonces eso es lo que es necesario en realidad. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros, ¿no es cierto? Y yo caigo bajo esa misma regla. Pablo dice, tú quien enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y con la ayuda de los demás aprendemos. Y así es como debe de ser, y así es como Dios lo diseñó. Verso 23. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Ahora vayamos a 1 Corintios 4 en el verso 1. 1 Corintios 4:1 dice, así entonces, que cada hombre nos tenga por ministros de Cristo y guardadores de los misterios de Dios, ¿sí? O mayordomos de los misterios de Dios. La palabra en inglés es stewards. Los apóstoles tenían algo especial que ningún otro hombre tenía, y eso es que les fue a la inspiración. El misterio de Dios revelado a ellos, para que fuera escrito para nosotros y para el resto de la iglesia, y ellos tenían la responsabilidad de ser fieles con eso que se les había dado. ¿Sí? Verso 2, más allá es requerido de un mayordomo o de alguien quien está encargado que sea hallado fiel. Fiel en manejar la palabra de Dios. Fiel en hacer las cosas que Dios quiere que haga. Verso 3. Pero a mí me es insignificante si soy juzgado por ustedes o por el estándar de hombres. Y yo tampoco me juzgo a mí mismo. Más bien, hay que usar el juicio de Dios. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, tomar las escrituras de Dios y juzgarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Esa es la forma en que debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Y es de lo que Pablo está hablando aquí. Y está diciendo que no se juzga a sí mismo, también diciendo, yo no estoy viendo lo que he hecho, ni me doy crédito a mí mismo por esas cosas. Y así debe ser con todos nosotros. Lo que hemos hecho está bien, lo que hayamos podido lograr está bien, pero la gloria y el crédito deben de ser de Dios. Y por otro lado, si lo que hemos hecho o lo que hemos edificado está mal, entonces nos tenemos que arrepentir. Y lo que hayamos hecho ayer está bien, pero no podemos quedarnos en eso y decir, qué bien, ayer hice esto y me siento muy bien hoy. Porque eso no tiene ningún mérito delante de Dios, por muy bueno que haya sido. Verso 4. Y ahora no soy consciente de nada en contra de mí mismo. No estoy consciente de nada contra mí mismo, contra mi propia conciencia, que en el griego aquí es eke, E-K-E, que significa de mí mismo. No me glorío, ¿sí? Y tampoco estoy consciente de cosa mala que haya hecho en conciencia. Porque no se está predicando a sí mismo. Y es lo más difícil para alguien que es un maestro, el no enseñarse a sí mismo. Y es la tentación más fácil, ¿verdad? Y con eso, de traer la autoridad humana, o sea, la forma del mundo, ¿verdad? No como Dios la instituyó, sino que es complicado para todo el que es maestro. Y Pablo dice, no estoy consciente de nada malo en contra de mí mismo y tampoco me estoy justificando porque Dios es quien me está juzgando y es el Señor. Entonces, no juzgo nada antes de tiempo, sino que espero hasta que el Señor venga. Y les dice entonces, ustedes no juzguen nada antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga.
no estén pensando que tenemos que hacer esto si las cosas que estamos juzgando, las estamos juzgando de forma equivocada en una persona o con duda, o no estamos seguros. En otras palabras, está hablando de dejar las cosas, ciertas cosas en manos de Dios. Porque cuando juzgamos fuera de tiempo, entonces lo más seguro es que vamos a juzgar equivocadamente. Continuando el verso 5, dice, quien traerá a la luz las cosas en la oscuridad escondidas y las hará manifiestos los motivos de todos los corazones, y entonces recibirá cada uno alabanza del Señor. Ahora, estas cosas, hermanos, he aplicado a Apolos y a mí mismo para el bien de ustedes, para que ustedes puedan no pensar de nosotros más que hombres, de los cuales está escrito, ¿sí? Para que ninguno de ustedes se infle de parte de nosotros contra otra persona. Es decir, yo no quiero poner a una persona en contra de otra en mi nombre porque yo le enseñé a hacer eso. Y eso significa que no vamos y no nos exaltamos y yo digo, yo soy de tal, yo soy de cual, yo soy de este grupo, yo soy de aquel. Porque eso se llama política. Y es de lo que Pablo está hablando aquí. Y es una amonestación para la iglesia. Y Pablo lo sabía. Y Pablo lo entendía. Y Pablo estaba consciente. Porque dice en el verso 7, ¿qué los hace superiores a ustedes que a otros? ¿Y qué tienen ustedes que no hayan recibido? Y este es el verso que yo mismo he tomado personalmente y trato de recordar todos los días, que no hay nada que no haya recibido. Nada en lo absoluto, porque todo lo ha dado Dios. No hay nada físico, no hay nada espiritual, ni entendimiento de las escrituras que no venga del Espíritu de Dios. Lo recibí yo eso, si estoy enseñando a otras personas, así es. Si lo tengo, en realidad es que lo recibí. ¿Lo pude haber hecho yo mismo de mi propia fuerza? No, de ninguna manera. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Como esta jovencita que les comentaba en la primera parte, dice que se siente ser el hombre que es la cabeza de la iglesia. Yo no había pensado en eso. Yo no había pensado en eso en absoluto. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Él no es la cabeza de la iglesia, entonces estamos en problemas. Estamos en problemas si Cristo no es la cabeza. Si Cristo no es mi cabeza, si no es la cabeza de usted, si no es la cabeza de todos los que nos decimos cristianos. Entonces, estamos siendo llamados a una relación de familia. Y por eso guardar el sábado es tan importante. No lo hacemos un club social en el que nos juntamos porque nos caemos bien los unos a los otros. Ese no es el propósito y no debe ser el propósito. Y espero que todos nosotros podamos amarnos unos a otros. ¿Y por qué nos debemos de reunir y de juntarnos? Porque Dios pone su presencia especial cuando nos juntamos en su nombre y cuando le pedimos que bendiga lo que hacemos en el nombre de Cristo. Lo que le pedimos a Dios es que ponga su presencia aquí, en medio de nosotros. Por lo tanto, esa es la actitud que necesitamos tener cuando venimos y nos juntamos y nos congregamos. Que Él pueda poner su presencia en medio de nosotros para no meternos en estas peleas y en toda clase de actitud carnal. Toda clase de actitud carnal que es lo que muy seguido nos pasa, ¿no es cierto? Lamentablemente así es. No podemos nosotros todos ser inspirados para poder entender de la forma que es correcta. Cuando tenemos la relación correcta unos con otros, cuando venimos y hablamos
unos con otros, platicamos, nos fortalecemos y tenemos la confianza de hablar sobre las cosas en cualquier momento para resolverlas, para resolver los problemas. Si yo le amo a usted y le respeto a usted y usted hace lo mismo, yo no espero ser tratado diferente que cualquier otra persona. De hecho, ni siquiera estoy esperando ser tratado de una manera particular. Porque soy yo, ¿verdad? Porque eso sería esperar algo de forma carnal. Porque soy tal o cual. Y eso no es correcto. Por eso Pablo dijo, si hablo sobre mí mismo, entonces se vuelve egoísmo. Dice, ustedes no tienen nada que no hayan recibido. Y si lo recibieron, ¿por qué se jactan de que lo tienen? Miren lo que soy. No. Pablo realmente les está diciendo, ahora, ustedes son saciados y han sido enriquecidos. Y esos no son los laodiceanos, entonces no sé lo que son, dice. Ustedes han reinado sin nosotros. Ustedes ya están en el reino de Dios prácticamente, ¿no? Y ojalá que así fuera. Porque si eso fuera cierto, entonces significaría algo bueno para nosotros. Pero cualquiera que quiere ser el primero, dice la Escritura que debe ser el último. Entonces, es lo que Pablo les está diciendo aquí. Porque nosotros fuimos un espectáculo para el mundo, para ángeles y hombres, y tontos por causa de Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. Y ellos están hablando que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y toda esta carnalidad que había en ellos. Es un libro tan poderoso lo que escribió aquí. Dice, ustedes son sabios en Cristo, nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son gloriados y nosotros sin honor. Hasta esta hora tenemos hambre y sed y estamos desnudos y somos abofeteados y caminamos sin un hogar, sin un lugar donde recostar, donde descansar. Y todos nosotros tenemos, incluyéndonos nosotros, sabemos dónde está nuestra cama, sabemos dónde vamos a dormir hoy en la noche, sabemos que tenemos todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero por eso lo he reiterado muchas veces. Mientras el árbol está verde, no trabajamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el árbol se seca? Dice verso 12, nosotros trabajamos con nuestras propias manos. ¿Sí? Y cuando nos maldicen, bendecimos. Y cuando somos perseguidos, lo soportamos. ¿Sí? Y cuando somos rechazados, lo tenemos que enfrentar. Porque hasta este día somos hechos como el desecho del mundo. Y no les escribo estas cosas para que se avergüencen. Pero como mis hijos amados, yo les advertí. Y les está advirtiendo que se están alejando de Cristo y se están metiendo en una religión. Con todas estas cosas carnales y humanas que eso conlleva. Verso 15. Porque aunque tengan 10,000 tutores e instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo los engendré en el Evangelio. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Pablo no les estaba diciendo que Él los engendró, sino que en el Evangelio ellos fueron engendrados por Dios el Padre, no por su propia obra. Dios el Padre fue quien lo hizo. Verso 16. Por lo tanto, estoy exhortándolos a ser imitadores de mí. Y él dice en otro lugar, como yo sigo a Cristo. Y esto es en 1 Corintios 11. Y ser un seguidor significa ser imitadores de. Porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Ahora, noten cómo Pablo
está llegando al problema más grande que hay en 1 Corintios 5. Empieza a hablar de todas estas cosas en los capítulos anteriores. Porque tenían esta persona que estaba cometiendo incesto en la iglesia. Y caminando dentro y fuera de la iglesia como si fuera algo normal. Y ellos pensaban que los demás estaban inflados porque lo permitían. Qué problemón, ¿verdad? Dice el verso 17, por esta causa yo les envié a Timoteo, mi hijo amado en la fe, un fiel en el Señor, quien les recordará de mis caminos que son en Cristo exactamente como se los he enseñado en toda la iglesia. Él no está diciendo, él me está siguiendo a mí como yo sigo a otro hombre, me sigue como yo sigo a Cristo. Y como Cristo me ha inspirado que enseñe en las iglesias. Si alguien quiere correr e irse a una doctrina falsa basada en lo que están haciendo, y eso lo hemos visto una y otra vez. Pero si no estamos enfocados en Cristo y no estamos viviendo por las palabras que Pablo escribió, ¿sí? Porque son las palabras de Cristo, y estamos viviendo en ellas, porque Pablo escribía lo que él vivía. Entonces, si no estamos enfocados en lo que debemos de enfocarnos, somos miserables. Verso 18. Ahora algunos de ustedes están inflados, como si yo no fuera a venir a ustedes, y voy a venir a ustedes prontamente, si el Señor así lo permite. Y no sabré meramente las palabras de aquellos quienes están inflados, sino de poder. Porque el reino de Dios no es en palabras, sino en poder. ¿Qué desean ustedes? ¿Que vengan a ustedes con una vara? ¿O en el amor y en el espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren ustedes? Él se los puso ahí, directamente. Es mejor venir en espíritu de mansedumbre. Porque tiene que haber reciprocidad en el espíritu de mansedumbre de ambas partes. Sino de otra forma, ¿qué pasa, verdad? Toma control la parte carnal, ¿sí? Y empiezan las peleas, las disensiones, las dificultades. Entonces, ¿qué es lo que eso cumple? Eso no cumple nada. No se deshace el problema. Entonces dice, sáquenlo de la iglesia. Entonces tenemos el capítulo 6, 7 y 8, que habla acerca de estas cosas. Y le saca todos los problemas y las dificultades que tenían como congregación. Y recuerdo hace años, tenía una serie de aquí de 1 Corintios, ¿sí? Donde tenemos todos estos problemas que se convierten después en otra cosa. Incluso había un ministro en la iglesia de uso universal, ¿sí? Que antes de que hubiera tantos problemas en la iglesia, decía que él no puede entender 1 y 2 Corintios en el Nuevo Testamento. Porque si nosotros no tenemos estos problemas en la iglesia, sino yo no entiendo, o sea, yo no alcanzo a entender. Pero esto tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, estas cosas que leemos aquí. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros, como nosotros quiere que tratemos a otras personas. Entonces, tenemos que amarnos unos a otros y hacer las cosas que tenemos que hacer, y tenemos que ayudar a afilarnos unos a otros, como el hierro afila el hierro. Yo ayudaré en la forma que pueda, pero tenemos que hacerlo mutuamente como hermanos y ponerlo todo junto en el Espíritu de Dios. Y Él nos bendice. Porque ¿qué más podemos pedir que sea importante? Porque hay otra cosa que afecta a nuestros hijos también y que afecta a las personas en la iglesia. Porque cuando uno viene a la iglesia en la primera instancia, ¿qué es lo que espera? Espera que sea como ninguna otra iglesia en la que he estado antes, ¿verdad? Porque esta es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia de Dios. ¿Por qué debería ser como otra iglesia? Y durante un periodo de años, la iglesia misma llegó a ser tan carnal como cualquier otra iglesia en el mundo. Y por eso mucha gente se fue.
Y mucha gente que a lo mejor Dios estaba trabajando con ellos y quizás estaba llamando, y algunos estaban evaluando incluso la posibilidad de ser bautizados o no. Pero se desanimaron tanto por causa de las cosas que vieron y del comportamiento de la gente. ¿Sí? Entonces es algo trágico verdaderamente. Entonces miren todas las cosas que Dios nos ha hecho atravesar a lo largo del tiempo. Y si Dios puede ayudar a que veamos todas estas cosas, entonces eso va a ser algo muy bueno. Y que nos demos cuenta de las cosas que hemos fallado y que nos arrepintamos. Y cuando eso suceda, toda la gloria va a ser para Dios. Como un último ejemplo, una vez vi a un ministro joven que estaba en la congregación de Monterrey, en California. Y en esa congregación yo no me había dado cuenta de que en la iglesia había doble estándar, ¿sí? Hasta que un día llevé al equipo de básquetbol y a los porristas de esa congregación a Pasadena, tuvieron un baile y pusieron esta música tan grotesca y desagradable, tipo de rock, que yo no lo podía creer. Y no los dejé que participaran. Y el ministro anterior que estaba ahí, él no le parecía que estaba mal. Él estaba a cargo de todas las actividades que hacían, pero no me parecía que estaba mal. Lo menciono como un ejemplo de estas cosas que se van permeando y de la carnalidad que hay dentro de la iglesia, de las congregaciones. Y me di cuenta de que como una persona es mucho tratar de pelear, ¿verdad? Y tratar de salir de eso, uno por sus propios méritos. Pero todas estas cosas están diseñadas para influir en nuestra mente, influir en la forma que pensamos. Y eso lo tenemos dentro de la misma iglesia. Así que cuando vemos estas cosas, hermanos, sabemos que estamos en problemas y que si no cambiamos y si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces va a haber un problema muy grande. Entonces, que Dios nos ayude a superar esto. Con esto damos por terminado esta parte de la serie y posteriormente continuaremos con las partes subsiguientes.